Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas. El miedo es algo muy común en las personas. Es una reacción natural o una experiencia adaptativa ante situaciones u objetos que implican peligro real. Hay miedos que a una edad son normales y que conforme crece un niño van desapareciendo y por tanto no requieren ningún tratamiento específico. Cuando este miedo se da ante situaciones o objetos que no suponen un peligro real ni tampoco es evolutivo, entonces nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo y es lo que se denomina fobia. Muchas gracias por escuchar este video. Si es primera vez que te encuentras por acá, te invito a que te suscribas. Y si ya eres parte de esta casa, te invito a que me ayudes dejando tu like y comentando acerca de este video. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Bienvenidos, esto es el iceberg de las fobias. Nivel 1. Claustrofobia. Es la manera de clasificar el miedo a los espacios cerrados. Se trata de un trastorno de ansiedad y se diagnostica como ansiedad de tipo fóbico. Las personas que padecen claustrofobia presentan un miedo intenso e incontrolable a los lugares cerrados de los que creen que no van a poder salir fácilmente, como por ejemplo un ascensor, una cueva, un túnel, etc. De hecho, son sensaciones que pueden aparecer también en pruebas médicas como la resonancia magnética. Este miedo a espacios cerrados puede manifestarse de dos maneras: miedo a la restricción, a no poder moverse, o miedo a la asfixia, a creer que nos quedaremos sin aire. Fasmofobia. La definición de fasmofobia es el miedo persistente e irracional a los fantasmas. Esto se basa en la creencia de que los fantasmas son peligrosos y desean cometer actos malvados en humanos vivos. Fasmofobia también tiene asociaciones cercanas con nictofobia, un miedo extremo a la oscuridad. Tener miedo a los fantasmas o sufrir de fasmofobia no solo es cosa de niños pequeños y es bastante complicado de diagnosticar. La mayoría de personas pueden experimentar cierta ansiedad cuando se cuentan historias de fantasmas o cuando se ven películas de terror con este tema central. Sin embargo, la mayoría de las personas pueden controlar este miedo e incluso disfrutar de los sentimientos que este crea. Aracnofobia. Es el miedo o fobia irracional a las arañas y otros arácnidos como escorpiones. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida. El Día Mundial de la Aracnofobia es el 11 de agosto. Algunos aracnofóbicos pueden temer solo a las arañas grandes y robustas, mientras que en otros casos extremos pueden temer incluso a arañas pequeñas y gráciles. Las reacciones de los aracnofóbicos frecuentemente parecen irracionales a otras personas. Procuran mantenerse alejados de cualquier sitio donde creen que habitan arañas o donde han observado telas de arañas. Si ven una araña de lejos, quizá no puedan entrar en la zona, aunque sea espaciosa, o al menos tendrán que hacer un esfuerzo para controlar su pánico, que se caracteriza por sudoración, respiración rápida, taquicardia y náusea. Carnofobia. Tal como su nombre lo indica, es el miedo persistente e intenso a la carne. En tanto que se trata de una fobia, el miedo persistente a la carne debe presentarse de manera irracional o excesiva. Es decir, es un temor desproporcionado a un estímulo que generalmente no representa un peligro para quien lo percibe. Dicho de otra manera, para ser considerada como una fobia, este temor a la carne no debe manifestarse únicamente como un rechazo decidido al consumo de alimentos de origen animal, como puede ocurrir con el caso del veganismo o vegetarianismo. Tampoco se trata de un gusto poco desarrollado por la carne o de una preferencia por un tipo específico de este alimento. Se trata más bien de un temor que se activa ante cualquier estímulo que se aproxime a la carne, desencadenando una respuesta de ansiedad desproporcionada. Termofobia. Se produce por un temor abrumador ante el calor o las temperaturas elevadas, que se traduce en un trastorno de ansiedad. En muchas ocasiones, esta sensación de peligro es consecuencia de malas experiencias previas, como un golpe de calor o una insolación, que se recuerdan de forma traumática. La fobia al calor se puede desarrollar en todas partes del mundo, pero es especialmente conflictiva en algunos lugares con un clima caluroso o con estaciones bien definidas. En invierno, la fobia apenas se nota, a no ser por las altas temperaturas de los sitios cerrados con calefacción, pero la llegada del verano, tan celebrada por la mayoría, se convierte en un auténtico infierno para las personas que sufren termofobia. Nivel 2. Acrofobia. Es un trastorno de ansiedad relacionado con el miedo a las alturas. Se diagnostica como fobia específica a los entornos naturales.
Las personas que presentan acrofobia experimentan miedo intenso e inmediato cuando están en lugares con elevada altura. Por ejemplo, un puente o mirar por la ventana de un edificio o un balcón. Incluso sufren ansiedad anticipada al momento de encontrarse en estos lugares. Por esa razón, estas personas tienden a evitar encontrarse en estas situaciones relacionadas con la altura, o si se ven en ellas sin poder escapar, el malestar que sienten es muy elevado. La edad de inicio de este trastorno se sitúa de media en torno a los 10 años de edad, y en los niños el miedo se puede expresar con llanto, berrinches, bloqueos de conducta o quedarse paralizados. Amatofobia. Se define como el miedo irracional y exacerbado a lugares u objetos con polvo. Los síntomas que presentan las personas afectadas con amatofobia son aquellos que padece una persona con un profundo temor, donde se incluye carencia de aire, ataques de ansiedad, sudoración, mareos, náuseas, etc. Vinculada en la mayoría de las ocasiones a la gigante alergia al polvo, la cual en algunos de los casos puede ser detonante de la aversión que recoge la propia amatofobia. Cataptrofobia. Este trastorno consiste básicamente en el atípico estado de ansiedad que padecen ciertas personas al afrontar bien el reto de mirarse al espejo o bien el hecho de encontrarse en las proximidades de uno de ellos. Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a los espejos. Se trata de una clase especial de miedo en el cual la persona teme mirar a los espejos. Temen mirar a los ojos en los espejos grandes, especialmente los de cuerpo entero o espejos mayores. Las personas que sufren de cataptrofobia evitan pasar por delante de los espejos, también evitan mirarse a sí mismos en los espejos. Aún se está investigando si el miedo es a los espejos en sí o bien a la imagen de la persona fóbica reflejarse en ellos. Quionofobia es el miedo a la nieve y en algunos casos a todo aquello que puede estar relacionado con ella. Tormentas, frío, hielo, etc. Forman parte de las fobias agrupadas bajo el nombre de fobias meteorológicas. Este tipo de miedos extremos suelen manifestarse por primera vez en la infancia, más habitualmente en mujeres. En algunos casos no es así. Se cree que debido a alguna experiencia traumática y se mantienen en la etapa adulta, llegando a suponer un problema incapacitante para aquellos que la sufren. Estas situaciones limitan su vida, llegando a resultar muy difícil enfrentarse a su día a día, sobre todo con la llegada del invierno, y más si se vive en lugares en los que la nieve es parte de la vida. Talasofobia. La talasofobia es uno de los tipos de fobias específicas. Se trata de la fobia al mar, al océano y a sus profundidades. La talasofobia es más frecuente de lo que creemos. Además, muchísimas personas tienen cierto grado de miedo al mar y al océano, aunque no en todas se trate de fobia. El miedo irracional no aparece solo cuando la persona está físicamente frente al mar o al océano, sino también puede desencadenarlo una fotografía o la simple imaginación. Aunque estas situaciones claramente no son peligrosas, la persona con talasofobia siente un miedo al mar irracional. Nivel 3. Astrafobia. La astrafobia o brontofobia se denomina el miedo a los rayos y o las tormentas, siendo para las personas que lo sufren un fuerte problema los días de tormenta. Es una fobia más habitual de lo que se puede pensar, puesto que tiene un 21% de incidencia mundial. Aunque pueda parecer asociada a los niños, también los adultos pueden desarrollarla. Si bien es cierto que el inicio suele aparecer en la infancia, los niños también son propensos a este tipo de miedo. Algunos síntomas de la astrafobia son miedo extremo a la tormenta, imaginación o pensamientos catastrofistas, ideas y pensamientos negativos e irracionales, ansiedad que aumenta a lo largo de la tormenta, entre otros. Aviofobia. La aerofobia, también conocida como aviofobia, es una patología caracterizada por la ansiedad de una persona a coger un avión, hasta el punto de que evita cogerlo. Por lo tanto, en la propia definición ya se puede ver que no es exactamente el miedo a volar, puesto que el miedo puede generar una duda o incomodidad a viajar en avión, pero no tiene por qué ser un impedimento total para terminar cogiendo el vuelo. Por eso, hay que saber diferenciar lo que es el miedo a volar de la aerofobia. Los síntomas que se producen ante un inminente viaje en avión es el de una ansiedad de una gran gravedad. Se produce una mayor aceleración del ritmo cardíaco, sudoración o náuseas. De igual manera, el sistema digestivo se puede ver afectado con molestias en el estómago, vómitos o diarreas. Velonefobia. La velonefobia es un subtipo de una fobia más global, que se refiere al miedo a los objetos punzantes o afilados de todo tipo, que pueden pinchar o taladrar. En concreto,
La velonefobia se caracteriza por un miedo intenso, irracional y persistente a las agujas y que genera conductas de evitación antes de recibir una inyección. Suele confundirse con la hematofobia o miedo a la sangre. Aunque la sangre puede producirse de otras maneras, no únicamente con un pinchazo. Y de hecho, el tratamiento es muy similar. Una de las fobias más habituales. Alrededor de un 12% de la población la padece. Es común en los niños, pero también en los adultos. Zoofobia. Es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso e irracional hacia los animales. Las personas con zoofobia pueden experimentar síntomas como palpitaciones, sudoración, temblores y sensación de ahogo cuando están cerca o en contacto con animales, incluso si son inofensivos o domésticos. La zoofobia se considera un trastorno específico de fobia y puede ser asociada con experiencias traumáticas previas relacionadas con animales, como mordeduras, arañazos o ataques. También puede ser hereditaria o estar relacionada con factores ambientales, como la educación y el entorno social. Es importante tener en cuenta que la zoofobia no debe confundirse con el miedo normal y saludable a algunos animales, que puede ser una respuesta instintiva a situaciones potencialmente peligrosas. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve excesivo y afecta la vida diaria, puede ser necesario buscar tratamiento. Triskaidekafobia o trecefobia es el miedo irracional al número 13. La palabra triskaidekafobia proviene del griego y es una palabra compuesta por tres términos: treis, kai y deca, que significan respectivamente 3 y 10, unida a otra, la conocida fobia, que significa miedo. El origen del temor al número 13 no está claro y se barajan multitud de versiones diferentes, entre ellas el hecho de que fueron 13 las personas que se sentaron en la última cena. Se cree que la maldad del número 13 reside en que va más allá de la estructura divina del 12. En la Biblia, el número 12 suele salir representado a una organización completa y divina. En general, el 13 se puede considerar un número malo, sencillamente porque es uno más que el 12, el cual es un número popularmente utilizado en muchas culturas, debido a que es un número altamente compuesto. Es considerada por muchos como una superstición. Nivel 4. Gefirofobia. La gefirofobia es el miedo irracional o excesivo a los puentes. Se trata de una fobia que ha sido descrita y estudiada en relación con otros tipos de fobia, no como un cuadro clínico particular. Al tratarse de un miedo a estructuras que resultan especialmente cotidianas en las grandes ciudades, la gefirofobia puede representar una experiencia de malestar significativo para quien la presenta. Dicho de otra manera, es el miedo irracional a los puentes. Es irracional porque se presenta en contextos donde los puentes son objetos de uso cotidiano y no tienen por sí mismos una cualidad que signifiquen potencialmente algún tipo de riesgo. Por lo mismo, se trata de una estructura arquitectónica que suele causar temor a quienes lo atraviesan cotidianamente. Hidrofobia o miedo al agua es más común de lo que parece. Es un miedo irracional y excesivo que, más allá de los síntomas cognitivos, idea catastrófica o pensamientos irreales, también se manifiesta de forma física: hiperventilación, taquicardia, mareos o sudoración. Se trata, por tanto, de un trastorno de ansiedad que suele aparecer en la infancia y normalmente con los años va desapareciendo. No obstante, en algunas ocasiones no es necesariamente incapacitante. La fobia al agua puede ir desde el miedo a ahogarse hasta negarse a ingerir líquidos o incluso evitar ducharse. Odontofobia o miedo al dentista es el estado de angustia que sufre una persona cuando acude al dentista. Según estadísticas, entre un 15 y un 25% de la población tiene temor a acudir a la clínica dental. Y no es un miedo pasajero fácil de solucionar, sino que conlleva grandes problemas al paciente, principalmente no acudir por miedo al dentista a tu cita. Puede provocar problemas mayores. Una mala solución de un problema leve puede complicarse y derivar en un problema mucho mayor, que requiere tratamientos más dolorosos y costosos. El principal síntoma de la odontofobia es dejar de acudir a tus visitas. Pero, ¿qué pasa cuando decidimos por fin acudir al dentista? Muchas personas suelen padecer sudoración, verborrea, intento de escaparse, o sea, ir al lavabo, llamada telefónica, etc. Y, en casos más graves, taquicardia, palidez, sudoración fría, hiperventilación e incluso desmayos. Bicafobia. Es el miedo a las brujas, a la brujería y por extensión a la magia. Con el misterio que siempre ha rodeado a las brujas y este mundo, esta fobia puede llegar a parecernos bastante lógica. Se deriva de la combinación de la antigua palabra inglesa Wicca,
que significa brujo, y la palabra griega phobos, que significa aversión profunda o miedo. La bicafobia es una fobia relativamente común que tiene un gran significado histórico y un tanto religioso. Cacofobia. Una de las fobias más absurdas que padecen algunas personas y cuyo significado radica en el temor irracional, excesivo e injustificado hacia la fealdad, abarcando tanto personas como objetos o elementos feos. Se trata de uno de los tipos de fobia específica más extrañas y poco prevalentes que existen en la actualidad. Los individuos que padecen cacofobia experimentan elevadas sensaciones de miedo cuando se exponen a este tipo de estímulos, y ese temor provoca una notable respuesta de ansiedad. A pesar de no contar con investigaciones específicas acerca de sus características, la información que se posee hoy en día acerca de la cacofobia permite la elaboración de un adecuado diagnóstico y tratamiento. Nivel 5. Colpofobia. Colpofobia o urotofobia es una fobia o miedo a los genitales femeninos. Esta situación provoca en el individuo un rechazo al contacto sexual, del que se desarrollan complejos o inclusive terror a un encuentro sexual o semisexual. Esta fobia se manifiesta por sudores, ansiedad y una muestra incomodidad latente en el sujeto a causa de los nervios que le suscita mantener relaciones con sus parejas. Sigmund Freud, quien es considerado como el padre del psicoanálisis, trató de explicar esta conducta usando su hipótesis sobre el miedo a la castración. Fobofobia, o miedo al miedo, es otro problema fóbico obsesivo frecuente en la sociedad y característico de personas que sufren ansiedad. Las personas que sufren este trastorno tienen miedo de los síntomas de la ansiedad, como palpitaciones, malestar, mariposas en el estómago, vértigos, mareos, pérdida de concentración, que son interpretados no como síntomas asociados a la ansiedad. Se forma un bucle que le produce una fuerte ansiedad, una conducta de autoobservación y autocontrol constante y una sensación de miedo a la muerte, miedo a la locura y miedo a perder el control, que en ocasiones lleva a bloquear la vida cotidiana de la persona que padece este problema. La fobofobia se evita teniendo una visión realista y objetiva de lo que es la ansiedad y lo que significa verdaderamente. Urofobia. Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a la orina o bien a orinarse. Quienes padecen esta fobia tienen miedo o una incontrolable vergüenza a orinar, y esto puede incluso conllevar problemas en su vida familiar, debido a que les cuesta utilizar el lavabo que saben compartido. Este problema puede tratarse. A menudo se le soluciona con terapia de choque, lo que expone súbitamente al paciente al origen de sus miedos. Algunas veces conocido como paruesis o síndrome de vejiga tímida. Urofobia deriva de la palabra griega ouro, es decir, la orina, y phobos, que significa miedo. Se piensa que urofobia afecta más a hombres que a mujeres. Androfobia. La androfobia es una forma específica de fobia que consiste en un miedo desproporcionado hacia los varones o a todo lo relacionado con el género masculino. Es importante no confundir con la misantropía o la misandria, que tienen relación pero no son lo mismo. Hafefobia es un trastorno de ansiedad. Concretamente es una fobia específica basada en un miedo irracional a tocar o ser tocado por otras personas. Genera un gran sufrimiento en la persona que lo padece y tiene un gran impacto negativo en las relaciones sociales. Algunas personas nacen con hafefobia, mientras otras pueden desarrollarla, predominantemente después de una mala experiencia. Más raro aún, es causada por una reacción extrema a su entorno. A veces, el miedo es específicamente restringido o predominante a ser tocado por personas del opuesto o mismo sexo. Esto es frecuentemente asociado con un miedo de abuso sexual. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historias.